Ecuador celebró elecciones anticipadas el pasado 20 de agosto que fueron convocadas tras el decreto presidencial dictado por el presidente Guillermo Lasso que activó un mecanismo constitucional conocido popularmente como muerte cruzada, que otorga facultades para disolver el Parlamento y convocar a una nueva elección para cubrir también los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Los resultados no han dado un ganador claro contundente, ha puesto en el balotaje a dos candidatos de enorme importancia y trascendencia allí en Ecuador, y por eso convocamos hoy a Arturo Moscoso Moreno, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador, para analizar el contexto sociopolítico que se está viviendo allí en este país vecino que tenemos muy cerca y que también muchas veces tiene implicancia aquí en la República Argentina. Arturo, muy buenos días. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, buenos días, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Arturo, en la previa a las elecciones anticipadas del pasado agosto pudimos apreciar a través de las noticias que llegaban de Ecuador un complejo y violento contexto sociopolítico, ¿no? Con un candidato presidencial, con Fernando Villavicencio asesinado, una balacera que intentaron también recaer sobre el candidato Daniel Noboa durante el cierre de su campaña, y un clima de mucha hostilidad, de mucha amenaza en la calle, ¿no? Me gustaría, Arturo, antes de por ahí sumergirnos en el resultado electoral, que me cuentes y que me des tu lectura acerca del escenario que vivió Ecuador camino a estas elecciones que se celebraron el pasado 20 de agosto. Bueno, una campaña muy sui generis, sobre todo relacionada pues justamente a la inseguridad y a la violencia que se vive en el país, y que pues su momento más álgido fue el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. El asesinato determinó un cambio en el tablero electoral absolutamente sorpresivo, en donde un candidato que previo al asesinato y previo al debate que se hizo a los pocos días del asesinato, no aparecía como un posible contendor en la segunda vuelta, pues y que termina colándose ahí, ¿no? Con un buen porcentaje de votación, a disputarle al correísmo, que es pues una organización política que tiene una fuerza electoral importante, el balotaje, ¿no? Violencia, inseguridad, miedo, insatisfacción con cómo funciona el sistema político, con cómo funciona el Estado en general, es lo que se vive en el Ecuador en estos momentos, ¿no? Arturo, he escuchado algunas personas hablando de Estado fallido. Se hablaba, vos creo que en algún momento vos abordaste esta cuestión cuando se aborda sobre estos términos, y sumando también a algunos términos como Estado débil, que también es un término que aborda Charles Carl, o incluso Estado colapsado, que es un abordaje que también hace Susan Rice o Stewart Patrick. Quería preguntarte, ¿hoy Ecuador es un Estado fallido, es un Estado débil o es un Estado colapsado, según tu análisis? A ver, no creo que todavía lleguemos al término de Estado fallido. Creo que hay todavía fortaleza estatal en ciertos aspectos, pero sí tenemos un Estado muy débil, ¿no? Un Estado hablamos de state capacity, ¿no? De la capacidad estatal. Y creo que la capacidad estatal en el Ecuador está bastante disminuida. Eh, no hay, evidentemente, no hay un manejo de inteligencia que responda a las necesidades de control de la inseguridad y de la violencia. No hay, creo que eso es fundamental, el tema de la inteligencia, ¿no? No hay tampoco un manejo estatal apropiado en cuanto a otros temas que inciden también relativamente en este tema central, ¿no? Que es la falta de oportunidades, salud, educación pública de calidad, etcétera, ¿no? Entonces es un Estado disminuido que no puede ofrecer a sus ciudadanos oportunidades, pues y esto alimenta justamente la delincuencia, las bandas criminales y por supuesto pues alimentan los brazos armados del narcotráfico y del crimen transnacional, ¿no?
Arturo, vos mencionabas recién las elecciones generales, donde ninguno de los candidatos logró los apoyos electorales necesarios para alcanzar la presidencia en primera vuelta, y los resultados reflejaron, por lo menos en prima facie, un primer lugar previsible para Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, que concentró el voto correísta, y creo que vos me lo dirás ahora, pero creo que alcanzó su techo electoral, concentrando por ahí los votos que vienen por ahí desde esa facción. El sorpresivo segundo puesto que alcanza el líder del movimiento ADN, Daniel Noboa. Y también, en particular, me sorprendió el buen rendimiento que tuvo Jan Topic, ¿no? Del Partido Social Cristiano, que compitió, casi quedó en un cuarto puesto, pero ahí compitiendo con Cristian Zurita por el tercer puesto en esta contienda electoral. También me parece importante la extinción que tuvo en términos electorales el movimiento indígena, que había tenido tanta presencia en la Asamblea Legislativa cuando el presidente Lasso era el candidato. ¿Cuál es tu análisis de los resultados electorales arrojados en primera vuelta del pasado 20 de agosto? ¿Y cuál es tu pronóstico para este balotaje que van a obviamente a contender tanto Luisa González como Daniel Noboa? A ver, interesantísimo primero el resultado, como tú señales, Jan Topic estuvo a punto en algún momento incluso se ubicó segundo. Esto se da a partir del asesinato del alcalde de Manta, Triago, fue asesinado unas semanas antes de Villavicencio, y empezó él siempre con un discurso muy duro sobre seguridad, mano dura, combate a la delincuencia. Es un ex miembro de la Legión extranjera, entonces ese ha sido su discurso, ¿no? Entonces cuando fue esto empezó a subir. Luego del asesinato de Villavicencio sube aún más, pero de acuerdo al análisis que hemos hecho cuando digo hemos analizado algunos politólogos de aquí en Ecuador, un ataque que hace él al correísmo es el que determina justamente su desinflamiento. ¿En base a qué? En base a que después del asesinato de Villavicencio, como Villavicencio era identificado como un enemigo acérrimo del correísmo, mucha gente responsabilizó al correísmo del asesinato, sin que haya obviamente implicaciones directas ni mucho menos, pero en la percepción de la gente había una idea de que el correísmo tenía algo que ver. Eso implica que Luisa González pierde votos y esos votos se trasladan a Jan Topic. Pero Jan Topic comete el error de atacar a Rafael Correa justamente porque se le criticaba la cercanía de su padre con el ex vicepresidente de Rafael Correa, Jorge Glass, que ahora está sentenciado por corrupción. Y entonces, un poco para desligarse de esa supuesta cercanía, arremete contra Correa. Y esos votos vuelven al correísmo. Entonces ahí cae Topic y vuelve a subir Luisa González, la candidata correísta, y los votos del resto de candidatos empiezan un poco a trasladarse hacia Daniel Noboa, ¿no? Daniel Noboa le roba votos a todos los candidatos. ¿Por qué? Yo creo que básicamente el buen papel que tuvo en el debate y también un trabajo de territorio, que en eso son expertos desde las 5 campañas políticas que llevó su padre, ¿no? Trabajo en territorio, mucho trabajo clientelar, la construcción de redes clientelares, ¿no? Entonces creo que eso al final rindió frutos y pues se cola en el segundo lugar para la segunda vuelta. Posibilidades del candidato creo que son más altas que las de la misma candidata correísta, porque Daniel Noboa, al ser un personaje desconocido, no tiene tanto negativo, ¿no? La percepción de la gente sobre él es bastante positiva. Mientras que el correísmo, si bien es una fuerza electoral fuerte, también tiene muchísimo rechazo. Y aquí entra a jugar un clivaje que tenemos en el Ecuador, que es el de correísmo versus anticorreísmo, que también va a jugar en estas elecciones, y que significa, en definitiva, que para Luisa González, a pesar de que necesita menos porcentaje para ganar en una segunda vuelta, le va a ser más difícil conseguirlo que a Daniel Noboa. Si yo me atrevería a anticipar un resultado, yo creo que le va a ganar con un buen porcentaje de Daniel Noboa, salvo que pase
impredecible que siempre puede pasar, ¿no? Hablando de correísmo y anticorreísmo, Arturo, recordaba recién a Guillermo Lasso, ¿no? Cuando se presentó en la elección de 2021, obteniendo un magro resultado en la primera vuelta de esa elección, lo que lo conllevó también a convivir con una composición de la Asamblea Nacional totalmente fragmentada y alineada más ideológicamente a la izquierda, ¿no? Una asamblea que lo acechó durante toda su gestión, lo limitó en forma constante en el ejercicio de su gobierno, teniendo que enfrentar 2 juicios políticos, siendo el último de ellos quizás el motivo principal por el que convocó a la famosa muerte cruzada, este mecanismo constitucional que prevé la Constitución ecuatoriana. En esta ocasión, si bien el movimiento de Luisa González va a conformar una banca mayoritaria dentro de la Asamblea, podemos observar una Asamblea que quizás está fragmentada, pero ideológicamente está más a la derecha que a la izquierda de la Asamblea que fue disuelta por Lasso, ¿no? ¿Qué escenarios vislumbrás en el caso de que tanto Daniel Noboa como Luisa González asuman la presidencia en términos de convivencia con esta asamblea tan fragmentada y con tantos espacios representados dentro de ella, ¿no? A ver, primero una aclaración previa, Juan Carlos, que sí. No necesariamente la asamblea anterior, la disuelta, era una asamblea tirada hacia la izquierda. Era Bien. Una asamblea de oposición a Lasso, sí, pero cuya mayoría está conformada por un partido de izquierda, como es de la Revolución Ciudadana, el correísmo, y un partido de derecha, que es el Partido Social Cristiano, que hicieron una alianza, medio uno pensaría contra natura, Sí. para justamente oponerse a Guillermo Lasso, ¿no? Y esa fue la alianza que manejó todo el tema, a la que luego salió también un número importante de asambleístas de Pachacutic, el partido que representa es el brazo político de la CONAIE, de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador, y parte también de la izquierda democrática, ¿no? Entonces, en realidad era un champús de ideologías, porque además aquí hay que tener en cuenta, Juan Carlos, que no tenemos partidos realmente muy ideológicos, ¿no? Entonces, esto constituyó una mayoría, pues, que no le dio paso a ningún proyecto de ley al presidente Lasso, y que además, pues, como tú bien señalas, hizo un primer intento de destituirlo a través de la figura de la muerte cruzada, esta figura sui generis que tenemos de nuestra Constitución, medio copiada del parlamentarismo, que no funcionó, no obtuvieron los votos suficientes, pues luego se fueron por el juicio político que parecía tener los votos suficientes de esta gran alianza que se hizo, de la que te hablo, y que por eso pues le llevó al presidente a disolver la asamblea. Ahora el escenario es distinto, porque si bien el correísmo tiene un buen bloque, no hace mayoría absoluta en la asamblea, y su aliado, el Partido Social Cristiano, ha dicho que va a respaldar su aliado versus Lasso, ahora ha dicho que va a respaldar a Daniel Noboa. Entonces esa alianza ya no va a correr en el próximo periodo legislativo, y pues si el correísmo quiere lograr mayoría tendrá que aliarse con otras fuerzas que difícilmente le van a aportar mucho, porque la siguiente fuerza en número ahí es la de Construye, que es justamente el partido de Fernando Villavicencio, donde está el anticorreísmo más radical, ¿no? Entonces difícilmente va a poder hacer una mayoría con ellos. Así que, si bien a breves rasgos parecería que el correísmo la tiene más fácil de construir una mayoría dentro del legislativo, en realidad no la tiene así, y podría más bien Daniel Noboa capitalizar esa beta anticorreísta y construir una mayoría que le permita gobernabilidad, que sería lo ideal creo yo, para el país, ¿no? Porque lo que necesitamos realmente es un presidente que tenga gobernabilidad para que pueda adoptar las políticas públicas que necesitamos urgentemente para paliar todos estos problemas de los que hablábamos al principio, ¿no? Arturo, yo leía parte de tus artículos y de tus análisis y hablas de algunas de las problemáticas que tiene Ecuador, ¿no? Corrupción, inseguridad, narcotráfico, cuestiones de empleo, situaciones, obviamente, crisis económica, desigualdad. Y hablando ya de estos problemas que enfrenta Ecuador, ¿cuáles pensás que deben ser las prioridades del gobierno entrante que va a completar el mandato de Lasso para poder aquietar este complejo entramado social y político que hoy vive el país? Bueno, lo primerito
el tema de la inseguridad y la violencia, ¿no? Creo que aquí no se sabe bien, por eso hablaba de inteligencia antes, no se sabe bien de dónde viene tanta violencia, ¿no? Ese creo que es un problema que hay que tomarlo ya con la ayuda internacional que sea del caso, con todo lo que se pueda aportar. Y para eso, justamente, yo creo que se necesita un gran acuerdo político que permita tomar las medidas del caso y enfrentar el problema conjuntamente, ¿no? Porque si no va a pasar lo mismo que le ha pasado a Lasso, que no ha podido actuar de ninguna forma, ¿no? Incluso tuvimos una consulta popular que planteaba dos temas interesantes para el enfrentamiento a la delincuencia y al narcotráfico, que era la posibilidad de extradición y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas entren dentro de la guerra al crimen transnacional con más facilidades que las que tienen ahora, que son muy limitados porque solo defienden en las fronteras, ¿no? Y claro, la popularidad de Lasso, bueno, lo de las Fuerzas Armadas fue limitado por la Corte Constitucional, que dijo que era inconstitucional, y lo de la extradición, pues se perdió la consulta y no pudo pasar, ¿no? Se perdió la consulta pese a que era una buena consulta, no por lo que se preguntaba, sino por quién preguntaba, ¿no? Que aquí en Latinoamérica tenemos esa tendencia de que las consultas se resuelven como una suerte de plebiscito sobre el preguntante más que sobre lo que se pregunta. Entonces creo que eso es lo primordial. Y segundo, atacar temas tan básicos como que los ciudadanos puedan acceder a medicinas sin problema. Las medicinas públicas son un problema aquí, las medicinas que tienen que proporcionar el Estado, ¿no? Es un problema conseguirlas. Sacar una cédula, uno tiene que esperar semanas, sacar la licencia para conducir igual, sacar un pasaporte. Entonces todos esos problemas van incidiendo justamente en la decepción de la gente y en la insatisfacción que tiene la gente cada vez más alta con la política, con la democracia, con los partidos e incide también en la corrupción, ¿no? Nosotros somos un país muy tolerante a la corrupción justamente porque la gente piensa que, bueno, frente a un Estado que no le proporciona los servicios elementales de calidad que requiere, pues se inclina por obtenerlos de alguna otra forma, ¿no? Entonces, creo que esos son los problemas más acuciantes en este momento, a pesar de algunos otros, ¿no? Pero seguridad, economía, empleo y el aspecto social importantísimos en estos momentos. Arturo, te quiero agradecer muchísimo por este contacto con Yo Quiero Verte. Buen fin de semana y gracias por este preciso y fino análisis que hiciste acerca de la realidad económica y política que vive Ecuador, ya camino al balotaje de octubre, donde Daniel Noboa y Luisa González disputarán la presidencia para, obviamente, completar el mandato del presidente Guillermo Lasso. Gracias, Juan Carlos, por la invitación, siempre a las órdenes. Un gran abrazo a la distancia, pues, y saludos a todos quienes nos escuchan. Pasaba Arturo Moscoso Moreno, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador, hablando sobre, obviamente, la actualidad política, social y, obviamente, eleccionaria de Ecuador, donde Daniel Noboa y Luisa González disputarán la presidencia para completar el mandato de Guillermo Lasso, que vence en el año 2025.